Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Buenas noches, hermanos. Dios quiera bendecirnos, iluminarnos y guiarnos para que podamos ver a través de la Biblia, siempre como vemos, parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Es para nosotros importante poder entender y comprender lo que Dios dice a través de su palabra. Obviamente, como siempre digo, todo lo que pueda explicar hoy aquí es solamente una parte, no es que está todo dicho. Se dirá una parte y se verá más adelante si se profundizará más sobre el mismo tema y que se debiera hacer así cada uno en su hogar, porque no todo lo que se dice aquí ya está acotado y ya es así, sino que es una parte, la escritura, Dios sigue hablando, por eso que es para nosotros los creyentes oír, creer, pero también indagar, investigar, ¿sí? Con respecto a las Sagradas Escrituras. Dios no cambia. Por eso que es para nosotros, para mí especialmente una alegría, un gozo poder estar con ustedes una vez más, para poder compartir la palabra, ¿sí? La enseñanza de Dios, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. La palabra del Señor, como
vamos a ver hoy, es y fue dada para salvación de nuestras almas. Les voy a pedir que oremos para poder compartir luego esto, recordando que hay hermanos y hermanas que están enfermos, que están atribulados, que están angustiados, y que podamos ver en nuestras oraciones, incorporar a estos hermanos, a estas hermanas, para pedir por cada uno de ellos. Como nos pide nuestra hermana Celeste, que podamos orar por su bisabuela que está enferma, que Dios la pueda ayudar a esta nuestra hermana que ya es una anciana, que Dios pueda iluminarla y guiarla, ¿sí? Patricia Joana, una hermana también de la iglesia, pide oración por Ivana Sáenz y Kia, su hija. Están con un problemita bastante importante de depresión y todas esas luchas que constantemente tiene el hombre, ¿no? Vamos a estar orando entonces por Ivana y por Kia, por nuestra hermana Marta, la bisabuela de Celeste. También les quería pedir oración por Agustina, ¿sí? La hija de Daniela, que ha estado un poquito enferma por estos días, para que Dios la termine levantando y fortaleciendo y sanándola completamente, ¿sí? Entonces vamos a orar por Agustina, por Ivana, por Kia, por Marta y por cada hermano y hermana que están con problemas y con dificultades, que tienen también necesidades de oración, no solamente porque están enfermos, sino que necesitan orar por su vida espiritual. Vamos a orar también por ellos, por nuestra hermana María, y que está allí con César y con Vanessa, escuchando la palabra. Que Dios bendiga a nuestra hermana, que Dios la ilumine, que Dios la ayude también y la fortalezca, para que podamos compartir y aprender cada día más de la palabra del Señor. Los invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia, por esta bondad que tiene para con nosotros, iluminándonos, enseñándonos y fortaleciéndonos a cada paso que nos da usted, Señor, que podamos dar. Gracias porque nos da de su amor, gracias porque nos da esta sabiduría, esta inteligencia, pero también le pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para comprender todas estas cosas, tanto nosotros como los que nos oigan. Te pido por Marta, la bisabuela de Celeste, por Kia. Le ruego, Señor, por Ivana y su hija Kia, que tienen, Señor, este pedido de oración por Patricia Joana. Tenga usted misericordia también de ella, de Patricia Joana. Tenga misericordia de cada hermano, de cada hermana. Por Agustina, Señor, la hija de Daniela, que usted pueda fortalecerla, iluminarla, sanarla, restaurarla. Señor, te pido por nuestra hermana María también, que está allí con César y Vanessa. Tenga misericordia de nuestra hermana, que ya está anciana, y que usted también la pueda fortalecer, iluminar y ayudar en la fe. Usted conoce, Señor, nuestros pasos y sabe cuál es el límite de nuestra habitación. Por favor, le pido por cada uno de los hermanos, las hermanas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, que están pasando por diferentes enfermedades, de resfrío, de gripes, de accidentes, de problemas. Usted conoce nuestras vidas y le pido, por favor, ayúdenos y ayuda a nuestros hermanos, se lo pido, por favor. Sabemos que usted es el que puede hacer todas las cosas posibles. Denos claridad en cuanto a la exposición de su palabra, para que el que oiga pueda entender, Señor. Se lo pido, por favor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es el que puede ayudarnos e iluminarnos para poder entender todas las cosas que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Les voy a pedir, por favor, que busquemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Como estamos viendo en este momento, que los profetas antiguos, ¿sí?, aquellos que escribieron y que quedaron estas cosas para nuestra enseñanza por estos días, dice, estos profetas profetizaron de la gracia, de este favor que era destinado a nosotros, y no solamente lo hicieron repitiéndolo, sino que inquirieron, ¿sí?, indagaron, se preocuparon de investigar, de leer minuciosamente para tener conocimiento, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y qué es lo que hacían? Dice la Biblia, escudriñaban qué persona, ¿sí?, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En ellos estaba el Espíritu de Cristo, profetas que estaban antes de la venida del Señor. Dice la Escritura que en ellos estaba el Espíritu de Cristo que profetizaba acerca de esta salvación tan grande, ¿sí?, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Podemos recordar de alguna manera algunos profetas como Isaías, ¿sí?, que hablaban con respecto a estas situaciones que le iban a pasar al ungido, al Hijo de Dios, al Emmanuel, como dice Dios con nosotros. Dice la Biblia que a estos profetas, en el versículo 12, a estas personas que predicaban lo que estaba escrito, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice aquí la Escritura, es el Espíritu Santo enviado del cielo, o sea, el Espíritu Santo enviado por Dios a nuestras vidas. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Algo muy importante que debemos tener aquí. Dice la Biblia que el Evangelio se tiene que predicar por el Espíritu, ¿sí? Dice la Biblia que estas personas que antiguamente predicaban, escudriñaban, indagaban, se ocupaban para que todo esto salga como está escrito, para que generaciones futuras puedan verdaderamente tener las mismas posibilidades que tuvieron ellos, las tengamos nosotros, a través de este conocimiento de la palabra. Dice que estos de tal manera lo hicieron, cosa que trataron de ser fieles a la palabra oída por Dios y transcribirlas en papiros, ¿sí?, en estas escrituras que hoy nos han llegado a nosotros, para que nosotros también caminemos y aceptemos e indaguemos por el mismo camino, el mismo sendero que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que a esto se les reveló que no era para ellos que administraban estas cosas, ¿sí?, sino para nosotros las administraban. Estas cosas que ahora, en el pasado, fueron profetizadas y eran administradas para nosotros en este tiempo, y por aquel tiempo, como decía Pedro, estas cosas eran anunciadas, predicadas por aquellas personas que tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Dice la Escritura, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, las personas que predicaban el Evangelio lo hacían, como dice la Escritura, lo predicaban el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es muy importante que podamos entender esto, porque no es lo que yo opino o lo que a mí me parece.
sino que lo que está escrito. Y cuando yo escucho la palabra, no me tengo que ocupar o preocupar tanto para que la palabra se acomode a mí, sino que yo me tengo que acomodar a la palabra. Yo me tengo que rendir ante la exposición de la palabra. Que me venza Dios a través de su escritura. Ya hemos hablado ante esto. La escritura toda fue inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura sirve, toda la escritura enseña. De toda esta escritura, como ya hemos visto en otras oportunidades, hay cosas que nosotros hoy no tenemos que hacer porque ya quedaron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, como dice la Biblia, la perfecta ley, la de la libertad, o como también dice el Salmo, la ley perfecta que convierte en nuestra alma. Hermanos, debemos oír y aceptar la palabra como está escrita. Y no aceptar una parte y otra parte rechazarla porque no me conviene o no me gusta. Toda la palabra es inspirada por Dios. La ley no pasó. La ley no fue abrogada, como dice el Señor Jesucristo. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él nos dejó ejemplo para cumplir esto. Pero sin Dios no lo podemos hacer. Tenemos hoy la gracia de Dios. Estamos en este tiempo de gracia. Este favor que Dios nos hace, que nos ayuda por el Espíritu Santo a cumplir aquellas cosas que se nos son difíciles para nosotros. Pero tenemos que cumplir lo que está escrito para poder obtener esta misericordia, esta salvación que hablan las Escrituras. Amén. Ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Amén? Dice que para que nosotros podamos crecer para salvación, para salvarnos, tenemos que hacer algo que seguramente a muchos no les gusta. Dice la Biblia: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Todo esto lo tenemos que desechar, sacar, arrancar de nuestras vidas. Todo esto que perjudica nuestra vida espiritual y perjudica la vida espiritual del que nos rodea cotidianamente. Dios quiere salvar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los adolescentes, a todos los ancianos, a todos aquellos que creen en su nombre. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero como dice aquí la Escritura, nosotros tenemos que hacer algo que Dios no puede hacer por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que desechar, quitar, sacar de nosotros todo esto que nos impide crecer para salvación. ¿Sí? Dice el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que anhelar esta palabra de alimento espiritual, pero no adulterado, que no me lo adulteren. Hay mucho que nosotros debiéramos investigar. No solo hablar por hablar, porque todo esto tiene bases bíblicas y tenemos que ir a la doctrina del Señor, que no cambia. No tomando pasajes aislados, hacer una doctrina de algo que no se sustenta después a través de los libros de las Escrituras. Por eso que, como dice aquí la Biblia, debemos nosotros, como ese bebé recién nacido que desea la leche materna, así nosotros debemos desear la palabra, la leche espiritual no adulterada, ese alimento que nos da tan en comunión Dios, como la madre al bebé. Así también Dios nos quiere alimentar por esta palabra de verdad, en comunión, en íntima comunión, para que podamos crecer
Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo se crece para salvación? Por medio del conocimiento de la palabra. Como está escrito, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? ¿Por medio de qué crecemos para salvación? Por esta palabra de Dios no adulterada. Por eso que a muchos seguramente no les cae bien y no les gusta que prediquen lo que está escrito porque de alguna manera, como siempre decimos, se les cae el negocio. Ya no pueden seguir lucrando o robando. La Escritura habla de que debemos crecer. La persona común, el hombre natural, para crecer tiene que alimentarse y tiene que alimentarse bien, con todos los nutrientes, con todas las vitaminas, con todo aquello que necesita para que su cuerpo no solamente esté alimentado, sino que esté fortalecido por medio de esos alimentos para presentar batalla en cualquier enfermedad, en cualquier infección, en cualquier virus o bacteria que quiera atacar su cuerpo. Bien alimentado va a estar fuerte para poder presentar batalla a cada una de estas enfermedades que vienen al cuerpo. Así también nosotros tenemos que estar bien alimentados, pero por medio de la palabra de verdad. Sacar el tiempo para poder escudriñar, pensar, meditar en esta palabra, porque por esta palabra, por el conocimiento de esta palabra que se expone a través del Espíritu, se puede crecer. Crecer para salvación. ¿Sí? Hay muchos que crecen para otras cosas. Quieren crecer para vanagloria, para vanidad, quieren crecer para ser famosos, o quieren crecer tanto en sus bienes como en su inteligencia, para demostrarles a otros que pueden, que son capaces. Nosotros tenemos que verdaderamente ser agradecidos a Dios porque Él nos compró a precio de sangre para que podamos verdaderamente, por esta palabra que el Señor nos dio y nos da, podamos crecer para salvación. Por estos días se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué murió? ¿Cuál es el fin? Recordemos que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? Y dice la Escritura que lo hizo por amor y para salvarnos. Hoy nosotros tenemos tal vez muchas enseñanzas o muchos pensamientos o hay un sinnúmero de doctrinas circulando a nivel mundial, pero el Evangelio es uno solo. Por eso que debemos ir a la Biblia, buscar al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no cambia. El Dios de la Biblia sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para nosotros los hombres, pareciera que las cosas pasan de moda, cambian, porque el hombre cambia, el hombre pasa de moda. Pero Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso, qué tan importante es para nosotros crecer por medio de este conocimiento, nutridos de la palabra de verdad, de la palabra de fe, de justicia. La única forma que, como dice aquí la Escritura, podemos crecer para salvación es deseando, como ese niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, de la palabra de Dios, pero que no me lo adulteren, que me la digan como está escrita, que me la enseñen como está escrita. Y hay muchas personas que no la entienden y tratan de decir, bueno, pero esto ya está, esto no fue, esto es así. No, aceptemos la palabra como está escrita, como Dios la enseñó. Y pidámosle a Dios por medio del Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para comprender esto. Porque esto no es para que nosotros seamos millonarios. Lo que Dios nos da, este conocimiento, no es para que seamos sabios y le digamos a los demás que somos mejores que ellos. Esto no es para tener el mejor trabajo o ser el mejor profesional, o para demostrarle a los demás que tenemos casa, auto. Esto, lo que Dios nos da, es para salvación. Que si la gente se ha confundido, porque hay predicadores confundidos que confunden también a sus congregados,
enseñándoles de que si ellos cumplen como dice Dios, Dios los va a prosperar, les va a dar dinero y demás. Y vemos en las Escrituras que hay muchos hermanos que no vivieron de esa manera y fueron salvos. Porque a mí lo que me salva no es la prosperidad física, a mí lo que me salva es Dios. Que mi alma prospere. Amado, yo deseo que tú tengas salud y que te vaya bien en todas las cosas. Pero así como prospera tu alma. Hoy el hombre quiere prosperar en muchas áreas, menos en la espiritual, menos en su alma. Dios nos enseña que para poder crecer y prosperar en este conocimiento, tenemos que desear, anhelar, buscar este conocimiento de Dios que no cambia, ¿sí? Y tratar de no adulterar la palabra de Dios. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 5, por favor, buscamos Hebreos, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la Escritura: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Amén? Dice la Escritura: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino, como dice la Escritura, que la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros, usted, yo, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? La cual, esta salvación tan grande, fue anunciada primeramente por el Señor. ¿Sí? Y Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Sí? No está en la responsabilidad de ellos, sino, como dice aquí la Escritura, en aquellos predicadores que prediquen la verdad. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con estos que oyeron, también después predicaron y enseñaron, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y seguimos leyendo, por favor. Dice la Escritura: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio o por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice la Biblia
que todo esto que está aquí no está bajo nuestras manos. Está bajo la autoridad de Dios y como estamos leyendo, nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de este evangelio, tenemos que predicar este evangelio sin adulterar. ¿Por qué? Y porque lamentablemente hay muchas personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Y como leíamos recién, si la palabra dicha por medio de los ángeles antiguamente fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros si somos desobedientes? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que nos fue anunciada por el Señor y por los que oyeron después con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. No lo sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino que está todo esto sujeto en la mano del Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No debemos poner nuestros ojos en los predicadores, no debemos poner nuestros ojos en aquellos que nos enseñan la palabra de verdad. Tenemos que tenerlos, como dice la Escritura, en honra, en respeto, pero nuestros ojos tienen que estar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque a muchos les ha sucedido, en distintas denominaciones o iglesias, muere el pastor o el líder y se desesperan. Pero si está la palabra predicada como está escrita, morirá él, seguirá otro predicando la misma doctrina, el mismo evangelio. Pero eso no vemos que sucede por este tiempo. Hoy todos pareciera que quisieran salvarse con el liderazgo o el pastorado. Uno tiene que predicar para salvación del alma. Tiene que predicar el evangelio. No ser o correr como corren ellos o ser como son ellos, sino recordar, como dice la Escritura, que aquellos no escaparon y recibieron una justa retribución a su extravío. ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Porque ahora nos está viendo Dios. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, o no, depende cómo se predique o cómo se enseñe. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estamos ocupados en esto? ¿Estamos cuidando lo que Dios nos dio o lo estamos descuidando? Muchos dicen no lo estoy descuidando, pero de alguna manera dedicándose a otras tareas, a otros trabajos, han descuidado aquello que verdaderamente les podía dar salvación y vida eterna. Hermano, hermana, joven, adolescente, ¿cuántos han descuidado lo que verdaderamente era importante? Lo descuidamos por ir detrás de aquello que parecía que estaba bien, pero fue un deleite temporal del pecado. Y hemos descuidado lo que es importante. Hemos descuidado nuestra salvación. El Señor Jesucristo, como dice aquí la Escritura, Él es el que nos predicó el Evangelio. Él trajo el Evangelio. Dice la Escritura, el cual el Evangelio de nuestra salvación, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. O sea, nos anunció el Evangelio el Señor Jesucristo. Si usted deja de lado el Evangelio, está dejando de lado a Jesús. Muchos piensan, bueno, no voy más, no hago más nada, total, con esto lo voy a hacer sentir mal al pastor, al líder, al predicador, voy a hacer sentir mal a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, voy a hacer sentir mal a los hermanos de la iglesia.
Si usted descuida la salvación, usted es el único que se está perjudicando. Dios quiere salvarlo. No importa si los demás están a favor o en contra suyo. Usted tiene que mirar a Jesucristo. Es allí donde vamos a obtener eterna redención. Toda situación de pecado, como dice aquí la Escritura, recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y descuidamos esta salvación tan grande. Pensemos, ¿hemos estado descuidando esta salvación? ¿Estamos verdaderamente bien, firmes, puestos los ojos en este camino que nos lleva a entrar por esa puerta estrecha? ¿O estamos mirando livianamente o estamos oyendo livianamente y no nos estamos esforzando en poner nuestros ojos en Jesús? Si buscamos en el libro de Tito, por favor, antes de Timoteo, antes de Hebreos, Tito capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto es lo que el apóstol le escribía a Tito. Le decía que la gracia de Dios se había manifestado para salvación a todos los hombres. No solamente para un pueblo como era Israel en aquel entonces, sino que la gracia de Dios, el evangelio del Señor, se manifestó para salvación, no para condenación, sino para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renunciar. Y para esto nos tienen que enseñar, ¿sí?, a renunciar, o sea, a dejar de lado, a no hacerlo más, a no quiero saber más nada con esto. No es decir con la palabra solamente renuncio, no, ese renunciar hay que llevarlo a la práctica, a la obra, no hacerlo más. Renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Al hombre le cuesta renunciar a la impiedad, le cuesta renunciar a los deseos mundanos, ¿sí? El hombre le gusta conocer, pero recordemos que el impío es el que sabe, conoce, no hace. El impío es el que vive no santamente. De su voluntad vive mal. Y como también dice la Escritura, debemos renunciar a toda impiedad y a todos los deseos mundanos. Porque hay cosas que suceden a nuestro alrededor y el diablo nos ataca constantemente para que nosotros aceptemos de alguna manera esa mala manera de vivir, esa mala enseñanza, y una vez que el hombre acepta vivir como se lo propone el enemigo, es muy difícil salir de ese lugar. Por eso Dios lo tiene que rescatar. ¿Por qué? Porque el diablo, dice, no le abre la puerta a sus presos. Dios nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Por eso que es importante predicar lo que está escrito. Por eso, como vemos aquí, hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere salvarnos a todos. Pero no todos obedecen a la fe. No todos crecen por el Evangelio. No todos crecen, ¿sí?, con esta leche espiritual no adulterada. No todos crecen así.
Muchos han crecido defectuosos porque no han escuchado el Evangelio, han escuchado costumbres y tradiciones. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder desechar, ¿sí?, de poder renunciar, dejar de lado, no hacer más, todas estas cosas, como dice aquí la Escritura, que Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que no enseña el amigo, eso es lo que no enseña el mundo, eso es lo que no quiere el diablo que nosotros hagamos, que vivamos sobria, justa y piadosamente. Una persona sobria tiene que vivir sobrio, no borracho, no drogado, sobrio, ¿sí?, serio también, justo, una persona justa, que vive en justicia, y como también dice la Escritura, piadosamente, o sea, en santidad. La verdad, para nosotros es muy importante poder entender lo que está escrito. Hoy hay mucha mala enseñanza, hay muchos hombres que dicen ser y no lo son, y hay mucha mezcla, ¿sí?, mucha mezcla de opiniones. Hay personas que escuchan a un predicador, escuchan a otro, escuchan a otro, escuchan a otro y no se polarizan. Están siempre queriendo aprender y nunca llegan a un conocimiento, porque se contaminan con distintas enseñanzas, costumbres y tradiciones de hombres y no van al Evangelio. Y esgrimen por ahí algunos argumentos apoyados en algún versículo bíblico, pero no salen de esa mala manera de vivir. Hermanos, por este día o por estos días en los que Dios nos deja vivir, Dios nos pide que hagamos memoria de su muerte. Y eso es lo que vamos a hacer, si Dios lo permite, por estos días. Mañana más exactamente. Pero tenemos que hacerlo como dicen las Escrituras. Hay mucho en lo que nosotros tenemos que indagar. No quedarnos solamente con lo que oímos, porque vuelvo a repetir, lo que yo digo o lo que yo les explico en breves momentos es poco. Usted puede indagar un poco más, porque si no, usted después indaga y dice esto está mal, esto no se dijo. Claro, no se dijo por el tiempo, por eso que estos son solamente devocionales que hacemos para que usted que está escuchando y tiene el anhelo de seguir creciendo en el Señor, se tome el tiempo, se ocupe de su salvación con temor y temblor, para que crezca para salvación. Amén. El Señor Jesucristo vino a traernos el Evangelio para salvarnos. Esto le significó perder la vida, dar su vida por nosotros. El Señor quiere salvarnos. ¿Usted se quiere salvar? ¿Usted quiere dejar esa mala manera de vivir, impía, mundana, y vivir sobria, justa y piadosamente? Vaya al Evangelio. Escuche a Dios. Deje las malas doctrinas, deje las malas enseñanzas y empiece a buscar a Dios como dicen las Escrituras. ¿Amén? Que Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, día sábado nos volveremos a encontrar y si Dios lo permite, mañana nos encontraremos como iglesia para conmemorar un año más la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque así Dios lo pidió, ¿sí?, que lo hagamos en su memoria. Vamos a orar, hermanos, hermanas, dándole gracias al Señor por esta su palabra, esperando que Él nos guarde, que nos ayude, que nos fortalezca para seguir peleando esta buena batalla de la fe, para seguir creciendo en la fe. ¿Amén? Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que cada día tiene para con nosotros, dándonos de la unción de su Santo Espíritu para entender y comprender acerca de su buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, le ruego que usted nos ayude a entender que debemos crecer para salvación, pero debemos crecer para salvación tomándonos de esta palabra, como dice la Escritura, como esa leche espiritual no adulterada. Es la única forma que podamos crecer. Por eso, ayúdenos a entender su palabra. Los hombres engañan, mienten, tienen costumbres y tradiciones,
Usted es el que tiene la vida. Usted es el que tiene la verdad. Usted es el que tiene verdaderamente todo lo que a nosotros nos hace falta. Ese camino que nos lleva a la vida eterna. Ayúdenos a entender y a comprenderlo, por favor. A desechar, a sacar de nosotros, a renunciar todo aquello, Señor, que no permite que crezcamos. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. A la impiedad, renunciar a ella. A los deseos mundanos. El diablo está detrás de todas estas cosas para que podamos crecer en Dios. Por favor, se lo pido, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esperando también, Señor, que en esta hora usted se acuerde de nuestros hermanos y hermanas que están enfermas. Por favor, aquellas personas que no saben y no entienden, aquellos hermanos y hermanas no saben por qué les están sucediendo tales cosas. Le pido, por favor, tenga misericordia de los hermanos que están atribulados, angustiados en diferentes áreas. Tenga misericordia, Señor, por Ivana, por Kia, su hija. Tenga misericordia de Marta, la bisabuela de Celeste. Tenga misericordia de Agustina, Señor, la hija de Daniela. Tenga misericordia de nuestra hermana María. Tenga misericordia de cada hermana, de cada hermano. Estamos peleando esta buena batalla de la fe. Ayúdenos, por favor. Y muchas gracias le doy en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, para que podamos seguir adelante con esta batalla, con esta lucha. Si Dios lo permite, el día de mañana nos volveremos o nos encontraremos con los hermanos para celebrar Santa Cena. Y el día sábado nos volveremos a encontrar por este medio. Que Dios les bendiga y podamos buscar a Dios, como dice la Escritura, para salvación y para crecer en esta salvación, para darles a otros lo que Dios por gracia y por misericordia nos dio a nosotros en este día. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos volveremos a encontrar el día sábado. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar
alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo